Amados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Vamos a grabar el episodio 23, cuyo nombre es ¿Cómo la mano de Dios ha evitado la Tercera Guerra Mundial? Pero antes de pasar al tema principal, quiero explicar en un par de segundos, un par de minutos, esto que está aquí atrás. Esto no es un invento mío, ni porque esto todo es revelación de Dios. Arriba dice, Jesucristo es el camino a la salvación. ¿Ya? La Biblia en ninguna parte dice, por ejemplo, estudia homilética o estudia hermenéutica para que entiendas la Biblia. O estudia escatología para que entiendas el Apocalipsis. Por eso es que Salomón escribe, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, la teología, hermanos, empezó más o menos en los años 500, o sea, por lo menos 1500 años atrás, en el Vaticano. Y como lo he dicho otras veces, es imposible que del Vaticano salga algo bueno para el pueblo de Dios. Y como lo he dicho en otros capítulos, y así está grabado, la teología está bajo el espíritu de iniquidad, que es el espíritu del anticristo. Por eso es que los teólogos cambian sin darse cuenta, sin proponérselo, porque son usados espiritualmente, cambian todas las enseñanzas de Cristo. Que la salvación no se pierde, que San Mateo no es para nosotros, que la gran tribulación será después del arrebatamiento, que es rapto, y resulta que Cristo enseña que es arrebatamiento y no rapto. Que el rapto porque Cristo viene según los teólogos y nadie va a ver nada. Y resulta que en Apocalipsis 1, 7 y 8 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y hay una advertencia, un juicio. Y los que lo traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quiénes son los que lo traspasaron? Los que lo hirieron. ¿Ya? El Apocalipsis fue revelado el año 96, a fines del primer siglo. Hace 1904, 1900 y fracción años que fue revelado. Entonces, no son inventos míos. Toda la ciencia, que en todo lo que no está en la Biblia, no es de Dios. En la Biblia no está la teología, no está la homilética, no está la metafísica, que es la más peligrosa de todos, no está la ciencia oculta, no está la hermenéutica, no está la escatología. Y en la ciencia oculta entra el espiritismo, la brujería y la hechicería. Entonces, por algo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay un versículo que escribe el apóstol Pablo que es contundente. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y eso está escrito en 1 Corintios 3:11. Por lo tanto, hermanos, ese versículo echa por tierra todo estudio, toda versión de los teólogos. Nadie puede poner otro fundamento. Entonces el fundamento de los teólogos no existe en las cosas de Dios. Es solamente obra de Satanás. Y si yo puedo hablar de esto, la honra y la gloria es para mi Señor. A Él le debo todo, porque no son inventos míos. ¿Ya? De hecho, hace un año, 2 meses, estaba hospitalizado. Tuve 2 semanas en el mes de agosto y ahí me fue el día sábado en la noche. Me fue revelado mientras estaba hospitalizado que ninguno que ha seguido a los teólogos verá salvación. Y eso es fuerte, hermanos. Es fuerte. Porque hay muchos obispos y muchos pastores que han hecho cursos de teología. El que sigue a los teólogos dejó de seguir a Cristo. Por eso Cristo en San Mateo 24, creo que el versículo 24 dice, porque en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas. En medio de ellos están todos los teólogos y todos los que siguen a los teólogos.
¿Ya? Por eso ellos cambian las enseñanzas de Cristo. Con eso es suficiente, hermano. Dios les bendiga y ese es el propósito del Señor. ¿Ya? Por eso el Evangelio está como está. ¿Por qué? Porque el hombre le quitó el timón a Cristo. Muchos pastores, muchos obispos sacaron a Cristo desde el púlpito. Algunos más puntuales lo tiraron para afuera, otros los tiraron a un rincón y en su lugar pusieron a un teólogo. Y eso hay una condenación, porque la falta es falta de respeto total a Dios. Y la falta de respeto a Dios y a Cristo es el fruto de la falta, de la pérdida del temor a Dios. Por eso en Jeremías 2:19 dice, ahí hay un juicio. Sabe pues, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Entonces, suficiente, hermano. Bien, vamos a pasar al tema cómo la mano poderosa de Dios ha evitado la Tercera Guerra Mundial. Amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. Tenemos la bendición de ver el cumplimiento de la mayor cantidad de profecías de los últimos tiempos. El Evangelio de Cristo comenzó a cambiar a fines de los 70, ya por ahí yo le pongo 2, 3 años más, 2, 3 años menos, pero del año 80 para adelante. Acá en Chile se levantaron los Chaparros, los Pino Bustos, los Herrera, cambiaron la doctrina. Llegaron en la década del 70 evangelistas puestos por Satanás desde afuera, a los que los obispos y pastores de ese tiempo le abrieron las puertas de par en par de la iglesia, y fueron los que introducieron la apostasía, el cambio en la iglesia. Entró el aplauso, entró las manifestaciones corporal, el saltar de butigana, el mover los brazos, cosa que de ahí para atrás nunca se hizo. Este gusanito, hermanos, tengo la bendición, yo nací el año 51, por lo tanto del año 56 para adelante, cuando tenía 5 años, de ahí para adelante, puedo decir, conozco además el Evangelio, porque en el verano del 56, en el campo, mi padre, al no haber donde congregarse, destinó la pieza más grande y ahí se empezó a hacer culto. Habíamos 5 o 6 familias. Eso fue de Curicó hacia arriba por el sector del Zapallar, unos 10, 12, 15 kilómetros. ¿Ya? Por lo tanto, yo comencé a participar realmente en reuniones de los 5 años para adelante, marzo, abril del 56. Entonces, hermanos, sé muy bien los cambios que han habido en el Evangelio. Cómo cambió el Evangelio de Cristo. Entonces, nos encontramos que en este momento, en otros capítulos, en otros estudios, yo he dicho que así como en lo religioso, el Vaticano es la casa más grande de Satanás, porque hace como 2 semanas atrás, hermano, me enteré que en la Iglesia Católica existen los obispos y existen los que llevan un grado más alto, los cardenales, ¿ya? Y muchos de ellos, al ser ascendidos, hacen un pacto oculto con Satanás. Yo he hablado que hay como una especie de gimnasio o un escenario, hay un altar, algo, y todo el altar, la parte posterior, donde en cualquier lugar donde hay una especie, es un recinto como un anfiteatro,
¿Ya? Entonces está toda la galería y está un lugar donde es como hecho para un escenario. Y todo el escenario de ahí, frente a las galerías, es una boca inmensa de una serpiente, que es símbolo de Satanás. Y en lo político, lo he dicho en otros pasajes, pero tengo que volver a decirlo, Estados Unidos, en lo político, es la casa más grande de Satanás, y lo he explicado por qué. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos, hermanos, están... ¿Cuál es la intención? Ahí, ¿quiénes son los que mandan? Los grandes capitalistas de allá. ¿Ya? La mayoría son judíos sionistas. Los sionistas, hermanos, no tienen nada que ver con los judíos que judaizan, los que guardan la ley, los que en el muro de los lamentos usted va a ver que hay varios siempre ahí, vestidos de negro, y moviéndose así, orando ahí. No, no pertenecen ni a ese grupo ni a esa religión. Los sionistas, hermanos, es una de las instituciones más criminales que existe, desgraciadamente. Porque ellos, el sionismo es muy similar a los neonazis, ¿ya? Se formó en parte de Rusia allá por el año 1882, ¿ya? Y la mentalidad de ellos es que ellos son los únicos, porque se afirman en parte de la ley, pero no siguen a Cristo, y tampoco guardan fehacientemente la ley. Lo que ha pasado, hermanos, con Israel, contra los palestinos en la franja de Gaza, no solamente ha sido un genocidio, ha sido una matanza terrible, atroz. Y ahí usted ve que las Naciones Unidas no hacen nada. ¿Por qué? Porque los sionistas, hermanos, son muy parecidos en su organización a como es el Partido Comunista. Si usted analiza que en Chile, el 90% por lo menos de los sindicatos, la mayoría de los sindicatos, las directivas son comunistas, ¿ya? Porque les gusta manejar y estar metido ahí para manejar todo, ¿ya? De hecho, yo que vivo 29 años, hace un mes cumplí 29 años que vivo acá con mi esposa y mi hijo, que tenía 30 años, tenía 3 años cuando llegó, hoy día ya tiene 33. Sucede que muchas veces acá en el puerto han habido protestas, cuando quieren aumento de sueldo, paran todo y hacen fogata y todo eso, para manejar, ¿ya? Y es tal que incluso hay operadores de grúa, hay mucha gente que trabaja dentro del puerto y los sindicatos los respaldan. Hay personas que los han pillado infragantemente, robando, abriendo containers, robando. Y han querido despedirlos y el puerto se ha parado porque la directiva del sindicato correspondiente, ahí son los que mandan, por hermano. ¿Ya? Estas cosas muchos no las saben, pero es así. ¿Ya? Así como, ¿por qué? Esa es la mentalidad del Partido Comunista. Tratar de controlar la mayor cantidad de sindicatos en un país. ¿Ya? Así también son los judíos sionistas. En Estados Unidos, hermano, el Congreso, el 60% del Congreso son judíos sionistas. Pero no crea usted que hay un porcentaje que son socialdemócratas, que son los que tenían a Joe Biden como presidente. Y hay otro porcentaje que están metidos en el Partido Republicano, que son los que apoyan a Donald Trump. ¿Por qué?
Porque les conviene, hermano, tener el control total. En Estados Unidos, hace décadas, décadas significa 50 años atrás, que los presidentes de Estados Unidos no son ellos los que mandan, sino que ¿quiénes son? Los capitalistas. Si usted analiza, hermano, la historia de lo último, de la Segunda Guerra Mundial para acá, que hace poco, ya, se cumplieron 80 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, sucede que en todas las guerras que han habido en África, en Medio Oriente, ahí ha estado metido Estados Unidos. ¿Por qué, hermano? Estados Unidos tiene aproximadamente 730 o 750 bases militares repartidas en todo el mundo. Hay países en Europa que tienen 3, 4, porque tienen barcos, tienen portaaviones, barcos de guerra, no cargueros, barcos de guerra. Tienen bases terrestres donde hay infantes, hay militares, y hay bases aéreas. En total, hermano, son como 750. ¿Por qué? Porque las armas en Estados Unidos, desde una pistola, que podría ser el arma más chica, hasta cañones de artillería, buques y portaaviones, y todos los aviones, el Estado, el país, como Estado, no fabrican absolutamente nada. En Estados Unidos, todas las fábricas que tienen que ver con las armas, desde una pistola, pasando por los aviones, artillería, tanques, barcos y los portaaviones, son todas privadas. Entonces, si las fábricas no venden armas, el país no crece. Ahí entra el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, hermanos, es todo lo que produce un país, sin meternos en impuestos y en cosas de sueldos, no, solamente lo que produce, por eso se llama Producto Interno Bruto, ¿ya? Entonces, si Estados Unidos no se mete en guerra, ¿a quién le van a vender armas los fabricantes? Si usted estudia, hermano, analice y averigüe la guerra de Vietnam, Corea, Camboya, Laos, que duraron 10, 15 años. En todas estuvo Estados Unidos y en todas perdió. ¿Ya? En todas perdió. Incluso hace un par de años, en un capítulo, no me acuerdo cuál, yo recomiendo que vean, hermanos, una película de guerra La Colina. Creo que fue en la guerra de Vietnam, por allá, por la década del 50. Ahí se vio cómo el ejército y los aviones norteamericanos bombardeaban a los propios soldados, porque el ejército contrario, los Vietnam del Norte, apoyados por Rusia, les cambiaban las transmisiones, los códigos. Y porque La Colina era un promontorio en un valle muy inmenso. Y era un punto muy estratégico. Y lo tenían tomado los enemigos de Vietnam del Norte, o sea, Vietnam del Sur. Y por lo tanto, el asunto era tomar ese lugar. Y fue tomado. Pero para tomarlo, electrónicamente le cambiaron, es un aparato que el año 71, después que Salvador Allende ganó las elecciones, yo conocí y trabajé con él en Santiago. Dios me permitió conocerlo. Era un ingeniero civil.
había estudiado en Rusia. Había trabajado 4 años en Rusia después que allá estudió porque él era, el padre de él era del Partido Comunista y logró una beca y el hijo se fue a estudiar allá. Y allá en Rusia estudió no solo el idioma, también estudió, se graduó de ingeniero civil. Y como acá, eso fue en el gobierno de Alessandri y después parte de Frei Montalva. Y cuando Allende ganó las elecciones del año 70, él llevaba 4 años titulado y graduado y trabajando en Rusia. Al haber cambio de gobierno acá, él se vino a Chile. Desgraciadamente, el 73, por ahí por octubre, él fue tomado detenido y desapareció. Bueno, como muchos, ¿ya? Pero era muy buena persona, ¿ya? Y muy buen profesional. Y él me explicó, en parte, un día íbamos viajando en un auto por la Alameda y me dijo: Estados Unidos nunca le va a ganar una guerra a Rusia, porque los rusos inventaron un aparato electrónico que capta las ondas de las transmisiones, les cambia las coordenadas y vuelve a enviar las transmisiones que son recibidas en los aparatos a donde estaba destinado primero. Entonces, porque de hecho él me comentó lo que pasó en ese evento, que a fines de los 70 hicieron una película, se llama La Colina, ¿ya? Y estuvo 3 años, estuvo el año 80, 81 y 82, prohibido que saliera al público. Recién en el año 83, no me acuerdo cuál era el presidente, que autorizó que esa película saliera al mercado, por darle un nombre. Y yo la vi en Santiago del siglo 83, 84, ¿ya? Era una película muy buena de guerra y ahí se ve cómo se ve todo eso. Bueno, es algo muy técnico que para qué explicarlo tanto, ¿ya? Pero y eso aún hoy día con mayor razón está, ¿ya? Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos la situación de los judíos sionistas están dominando el mundo desde Estados Unidos? En lo político, dominan el Congreso de Estados Unidos. Incluso están dominando a las iglesias evangélicas para tener poder, pero son anticristianos, en oculto. Pues el anticristo será un judío sionista. Y eso, hermano, no se lo puede decir ningún teólogo. Esa es la diferencia. Por eso esto, hermano. Y por eso esto. Porque esa revelación de Dios. ¿Ya? Mire, yo no sé si vive todavía. O a lo mejor vive. Un escatólogo de apellido Bolaine. Allá por el año, comienzo de los 80, era jovencito. Y en un estudio, él dice que el que hoy día es el rey de España, el príncipe, el hijo del viejo rey que se retiró, creo que se llama Felipe. Bolaine dijo que él era más que seguro que era el anticristo porque sabía como 8 idiomas, era muy inteligente, muy estudioso y cumplía los requisitos para ser el anticristo. Actualmente, Felipe es el rey de España. Si no me equivoco, ese es su nombre. ¿Ya? Ya está bastante, ya de tener 60, 50, 55 y tal vez 60 años. Porque el viejo rey, que en este momento no me acuerdo bien su nombre, este es un hombre ya de cercano a los 90. ¿Ya? 80, 85, 90, ¿ya?
que claudicó o se retiró y su grado o investidura de rey se la entregó al que era príncipe, ya en España. Entonces, hermanos, ¿por qué los judíos quieren tener el control total? En otro capítulo yo lo dije, incluso hay un capítulo donde dice Estados Unidos, la caída de Estados Unidos será hecatombe, ¿ya? Ahí yo doy a saber y explico mucho mejor, creo que el episodio 1 o episodio 2, está al comienzo de los episodios, porque los primeros 40 capítulos fueron llamados capítulos, ¿ya? Pero de ahí cuando cambiamos esto, porque detrás hay otro lienzo como era antes, cuando cambiamos esto pasamos a llamar episodio. Y si no me equivoco, en el episodio 1 o 2, ahí está ese análisis, ese es el nombre. Estados Unidos, la caída de Estados Unidos será hecatombe. ¿La mano de Dios? Sí. ¿Por qué, hermano? Y resulta que el año pasado, Joe Biden, antes que entregara el poder, creo que fue en enero o febrero del año pasado, no de este año, fue el año pasado. Donald Trump tomó el cargo en febrero de este año. Fue en febrero del año 24, Joe Biden, hermano, que es judío sionista, tiró un proyecto al Congreso y fue aprobado con mayoría. Declararon al Nuevo Testamento como anticristiano y como antisemita, porque según los judíos sionistas, ellos no aceptan ser los que mataron a Cristo. Y como el Nuevo Testamento cuenta, sobre todo en San Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, cuentan que los judíos dieron muerte a Jesucristo, cumpliéndose un plan de Dios, ¿ya? Cristo tenía que morir, porque así se constituyó y fue constituido por el Padre Celestial como el Salvador del mundo. De hecho, Jesús significa Salvador y Cristo significa Mesías o ungido. Porque Dios creó los idiomas, hermanos, de todos los idiomas de la tierra. Si el idioma griego no existiera, no tendríamos el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Ese es un misterio y es una clave. ¿Ya? Jesús, acuérdense que el ángel a María o a José le dice: y pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y en otra parte dice: y pondrá su nombre Jesús, que significa Salvador. Y Cristo significa Mesías o ungido. Y el nombre Jesucristo es unir, es como que estamos diciendo Salvador y Mesías. Eso significa el juntar el nombre Jesús y Cristo, ¿ya? Y como en el castellano no deberíamos decir siempre Jesús el Cristo o Jesús y Cristo, pero la costumbre del castellano es juntar las dos palabras, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, ahí podemos entender por qué es una canción del mundo, pero que se guardó. Hay una canción del mundo y que grabó Roberto Carlos, creo que fue, ¿ya? Jesucristo, y dice Jesús, Cristo,
¿Ya? No dice Jesucristo, dice Jesucristo, Jesús Cristo, Jesucristo, yo estoy aquí. ¿Se acuerda de ese tema? Lo grabó Roberto Carlos. Ahí dice Jesús Cristo. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, oh, estoy aquí. Algo así es lo que dice. No dice Jesucristo. Hace valer la S. Es un tema que está hecho conforme a la Biblia, ¿ya? En el sentido de no quitarle ni una tilde ni una J. Pero en el castellano, hermano, del español al castellano, no se acostumbra a pronunciar la S. Se dice Jesucristo. ¿Ya? Explico eso, hermano, para que, si es necesario, alguien así lo sepa. Entonces, hermanos, como decía, en febrero del 2024, Joe Biden, que era en ese tiempo el presidente en Estados Unidos, de origen judío sionista, en el Congreso, él presentó un día viernes el proyecto y el día sábado fue aprobado. Y declararon al Nuevo Testamento antijudío, antisemita, porque los judíos se declaran a sí mismos descendientes de Sem, es el origen de semita. Entonces, para no cargar en la historia sobre sus lomos la historia de que ellos mataron a Jesús, declararon el Nuevo Testamento como falso. Eso es obra de Satanás. ¿Ya? Esa es la obra del anticristo. Hermanos, por lo tanto, ¿ya? Ese es el motivo de ahí parte la idea de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, hermanos, es el año 2014, hubo un golpe de Estado en Ucrania. Había un presidente elegido democráticamente. Ucrania se formó allá por el año 1990, cuando se terminó la Unión Soviética. O sea, Ucrania tiene más o menos 35 años, ¿ya? Como país. Y ahí, hermanos, se formó y creció bastante un partido político llamado neonazi, ¿ya? Los neonazis son ateos y una mentalidad criminal total, ¿ya? Si hay que matar 1 millón de personas, bien, mátenlos nomás porque están bien muertos, como lo que pasa con Israel en la Franja de Gaza. Hay cientos de miles de niños que han sido asesinados, otros mutilados. Hay miles de niños que les faltan las piernas, 1 o 2 piernas, un brazo, mutilados. Se salvaron de la muerte, pero perdieron o las piernas, una o las 2 piernas, y 1 o los 2 brazos, pero se salvaron. Y esa es la obra del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo, hermano, es el que está metido en la mente de los neonazis. Y los judíos sionistas, que si bien es cierto, el partido político, porque el sionista no tiene nada que ver con los judíos que judaizan, los que guardan la ley, ¿ya? Es un partido, el sionismo es un partido político de extrema derecha y son enfermos de criminales.
¿Ya? Yo cuando veo, hermanos, a Netanyahu, el primer ministro de Israel, lo único que veo en su mirada, en su expresión, odio. Odio. Porque desde niño, desde los 7 años, que Dios me dio por misericordia grande el don de discernimiento de espíritu. ¿Ya? ¿Por qué se da? Fue cuando un sábado en la noche, debe haber sido octubre o noviembre del año 58, yo tenía 7 años, que fue cuando Dios me dio la primera revelación en el sueño de la noche. Yo vi el arrebatamiento, yo fui levantado, hermano, en medio de una multitud, y estuvimos cosa de 1 minuto. Era como estar en una plataforma inmensa de cristal. Era un poder, pero como si fuera una plataforma. No estoy diciendo que era una plataforma de cristal, no. Es como si estuviéramos encima de algo, porque yo miraba hacia abajo, pues estábamos sobre una ciudad y había un edificio. Y yo vi un resplandor grande, supuestamente, nuestro Señor Jesucristo. No puedo decir fehacientemente que era Él, pero era Él. Pero, bendito Dios. Y yo amanecí, hermano, en la mañana al levantarme, el día domingo, en el único día de la semana que tomábamos desayuno todos juntos. El papá y los 4 hijos, la mamá y los 4 hijos hombres, porque ya a esa edad, mi hermana mayor, que ahora tiene 84, 85 años, está anciana, ella se casó. Ella se había casado. ¿Ya? Ella es como 12, a ver, yo tengo 74, 12, 13 años mayor que yo. ¿Ya? Entonces, hermano, yo amanecí como que caminaba en el aire, porque lo que yo vi, hermanos, imagínense un pollito, digo pollito, una forma de decir, un niño de 7 años, ¿ya? Acá, bueno, en Santiago, bueno, por el lado de mi familia, hay 1 o 2 cercano a esa edad. Pero acá en San Antonio, por el lado de la familia de mi esposa, hay varios niños y niñas, porque como ella tiene hartos sobrinos y sobrinas, que vienen a ser sobrinos políticos míos, hay de distintas edades. Y puedo ver, hay uno que tiene 8 años, y que es hijo de una sobrina, y que cuando él tenía 8, 9 meses, estuvo en el hospital, estuvo desahuciado, acá en San Antonio, al punto que en la tarde, el día jueves, un día jueves, nos quisieron enviarlo a Valparaíso para no moverlo. Con la condición que si el día sábado amanecía vivo, iba a ser trasladado a Valparaíso. Me llamó mi sobrina, yo estaba trabajando en el condominio Las Brisas, y me llamó el día viernes como a las 4 de la tarde. Como yo, esto fue el 6, 7, 8 años atrás. Yo, como tenía la camioneta, pedí permiso a las 5. ¿Ya? Y de Las Brisas a San Antonio hay aproximadamente 28 kilómetros, aproximadamente. Y llegué al hospital, hermanos, como alrededor de las 6 de la tarde. Estaba la mamá y el papá, que era, en este caso, bisnieto de mi suegro y sobrino nieto de mi esposa también, los papás de ese bebé. Y yo entré, hermanos, a la sala, el papá estaba abajo, y en el 3.º o 4.º piso del hospital viejo, ahí estaba ese pequeño.
8 o 9 meses, con manguera en la boca, manguera en las narices, manguera en el brazo, cerca de la muñeca, porque estaba, hermano, desahuciado por los virus, con la condición que se amanecía vivo, sería trasladado el día sábado en la mañana a Valparaíso. Y yo entré a la sala, hermanos, lo miré, me dio una pena muy grande, porque era un bebito de 9 meses. Bendito Dios. Y yo llevaba esta misma Biblia en la mano. Me acerqué a la cama y puse mis manos en el nombre del Señor. 2, 3, tal vez 4 minutos. Lo ungí en el nombre del Señor. Y luego que terminé, miré a la mamá y le dije, Camila, ella lloraba. Le dije, Camila, así se llama la mamá, tranquila, tú no conoces a Dios, pero yo sí lo conozco. Y quiero que sepas que mañana tu hijo va a amanecer sano. Tu hijo vive. No va a amanecer muerto como lo han dicho posiblemente los doctores. Ay, me abrazó y, bueno, ella ya sus ojos no podían derramar más lágrimas. El papá abajo también lloraba porque era su hijo mayor, el primero. Y el papá era sobrino, nieto de mi esposa. Y por lo tanto también sobrino. Ese niño se llama... Soy malo hermano para recordar los nombres. ¿Ya? Pero las cosas de Dios están nítidas. Mirko, así se llama. Ya tiene como 7 o 8 años. Y cada vez que lo veo lo amo, porque yo sé, hermanos, que algo salió de mí. Gloria a Dios. Y puedo entender cuando la mujer tocó el borde del vestido de Jesús. Porque Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y le dijeron, ¿cómo? Los discípulos le dijeron, ¿pero cómo? Dices, ¿quién te ha tocado si estás en medio de una multitud? No, que yo sé que alguien me tocó. Porque virtud salió de mí. Gloria a Dios. Gloria a mi Señor. Y yo sé que algo yo sentí, hermanos, cuando tenía las manos puestas ahí sobre su cuerpecito, yo sentí que algo salió de mí. Es la única explicación que tengo. Y por eso cuando 1 minuto, 2 minutos, cuando terminé la oración, pude decirle con gozo y contento a su mamá, Camila, no llores más, tranquila, porque tu hijo vive, va a amanecer vivo. Ya, porque Dios ya empezó a sanarlo. El día sábado en la mañana, hermanos, como a las 9, 8, 9, llegó un doctor a ver si el niño había amanecido sano, o sea, vivo, o había fallecido en la noche. Y el niño estaba jugando con sus manitos, contento y moviendo sus piernas. Y la sorpresa del pediatra, ¿pero cómo? Uy, ¿qué pasó? No puede ser. No quería creer que ese bebé que se suponía que a lo mejor moría en la noche, no solamente estaba vivo, sino que estaba jugando con sus manitos y moviendo sus piernitas, y ya la primera visita de la mañana, incluso le hayan sacado algunas de las mangueras, porque él le estaban poniendo suero, algo de sangre, alimento, bueno, un montón de cosas. Eran como 3, 4 mangueras que tenía. Ese es el Dios que yo sigo. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Ese es el Dios
que rige mi corazón. Mi corazón y mi mente están llenos del conocimiento de ese Dios. Por eso esto, hermano, por eso esto. Y doy gracias a Dios que recién el año 90, el año 91, la noche del 16 de enero, porque yo en la década del 70 y 80 también seguía algunos teólogos. Pero esa noche me fue enseñado por un ángel del Señor. Si tuviera que repetir todo lo que conversé con él, tendría que estar por lo menos un día entero conversando con alguien. Porque sucede, hermanos, Dios, Cristo y toda la creación de ángeles son eternos porque el tiempo para ellos no transcurre. El día para ellos no tiene ni 24 horas ni el año 365 días. Dios puede hacer así con su mano. Y aquí en la tierra pueden ser 100 años. El alma, nuestra alma también es eterna. El alma no muere. Y Cristo murió en la cruz por amor a su alma y a mi alma. Y al alma de todo hombre, toda mujer de esta tierra. El sol que está alumbrando a esta hora, y aun cuando hay algo de neblina, ese sol salió en la mañana acá en el oriente y se pondrá en el occidente. Y Él es el que rige el tiempo para nosotros y esta carne para los humanos y todo ser vivo de esta tierra. Pero Dios Padre Celestial, Jesucristo, los ángeles, son eternos porque están por sobre el tiempo y la distancia. El tiempo en el trono de Dios. No hay un sol rigiendo el tiempo, porque como dice Apocalipsis, el Cordero, que es Cristo, lo alumbra todo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esa es la verdad. Los hermanos que han tenido la bendición de soñar, ¿ya? Un sueño, Dios no manipula la mente del hombre ni de la mujer. Si Dios, sueños lindos, hermanos que han soñado llegando, viendo a otro pueblo, otra ciudad, lejos, y recorren camino. Si el lugar existe, Dios saca el alma, 2-3 minutos, saca el alma del cuerpo y lleva el alma a ese lugar. ¿Ya? El alma puede recorrer todas las calles, estar todo un día en el tiempo del sueño. Pero ahí en el dormitorio, el cuerpo, pasaron 2, 3, a lo mucho 5 minutos. Y el alma vuelve. Porque aquí en la tierra estamos, este cuerpo, ¿por qué muere? Porque está bajo la potestad del tiempo. Pero el alma que está dentro de nosotros no está bajo la potestad del tiempo. Es eterna. El día, las 24 horas es para esta carne. Por eso el hombre, la mujer nace, crece, juventud, vejez y muere. El alma permanece eterna. Y un día el alma de todo hombre, toda mujer, tendrá que presentarse ante el tribunal de Dios y de Cristo. Bendito Dios. Estas cosas, hermanos, no las puede enseñar un teólogo porque, convenzas, hermano, los teólogos no tienen revelación de Dios. Y no es un invento mío, fue un ángel del Señor el que me dio a conocer todas estas cosas. Entonces, por eso, hermano, y él fue el que me dijo, apártate de toda la teología, no sigas a ninguno de ellos, porque no son puestos por el Señor. No te canses de leer las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, porque ahí está todo. Bendito Dios. Y además me dijo, cualquier interpretación de las profecías del Antiguo Testamento para los últimos tiempos, si la interpretación no coincide
con lo que Cristo enseña, tal interpretación no es de Dios. No hay nada más contundente que eso, hermanos. Por eso yo soy como soy. Dios me ha hecho duro, pero lleno de amor. Yo no amo a los pastores tránfugas, hipócritas, mentirosos, adúlteros, fornicarios que están engañando y que aprovechándose de la hermandad. No los amo a ellos, porque si los amara, estaría como conscientemente abonando lo que hacen. ¿Sabe a quiénes amo? A los que se están perdiendo en el mundo por la droga, los matrimonios destruidos, los grandes problemas de la juventud que están en el mundo. A ellos los amo. Y cada vez que puedo y veo un joven y puedo a alguien transmitirle que busque a Dios, que lo hago. Pero a los tránsfugas, a los hipócritas, mentirosos, adúlteros, bendito Dios, fornicarios. El año pasado, hermano, no, fue ahora en febrero pasado, llegó un diario por casualidad, un plan de Dios, llegó un diario a mis manos. Una cuñada le pasó el diario a mi esposa allá en las dunas y ella lo trajo acá a Bellavista, a nuestra casa. ¿Qué decía el titular? Hoy será juzgado pastor que abusó de un miembro de su iglesia, un pastor de 62 años, 62. Abusó de un jovencito de tal 15 o 17 años, con síndrome de Down, ¿ya? Abusó de él sexualmente. Ahí ha abusado ya 2 o 3 veces y él tenía una hermana consanguínea. Y a ella le contó que el pastor había hecho de esto y esto con él. ¿Qué pasó? Ella lo llevó al médico. Fue revisado y fue reconocido que había sido abusado sexualmente. Y el instrumento de Satanás con título de pastor fue tomado preso y ese día le salía la condena. No sé cuántos años, a cuántos años fue condenado. Esto fue en febrero pasado, hermano. Hace 10 meses atrás, aproximadamente. 9 meses atrás. ¿Ya? No sé cuántos años lo condenaron. No me interesa. Lo único que sé, ese canalla, el diablo tiene preparada la horqueta, con lo cual va a sacrificar a su alma, enterrándolo en el infierno, en el lago de fuego, en el fuego, no lago, porque el lago de fuego será después creado durante la batalla de Armagedón al sur de Jerusalén. En el infierno, actualmente es el infierno, ¿ya? Y el lago de fuego será creado inmediatamente en los días de la batalla de Armagedón, al sur de Jerusalén, en el valle de Megiddo. Ahí va a estar el lago de fuego por algo más de 1000 años. Bendito Dios. Entonces, hermanos, para luego concluir, ¿por qué, hermanos, hemos estado hace 3 años a las puertas de la Tercera Guerra Mundial? Porque todos los capitalistas de Estados Unidos y de Europa tienen comprado a los políticos. En Europa, hermano, la comunidad europea, los países son todos, los políticos, todos corruptos, y no es aquí en Chile nomás, en todo el mundo. Los de la OTAN, la Comunidad Europea, la presidenta Ursula von der Leyen, esa dama de sus ya casi 60 años, de nacionalidad alemana, corrupta como ella sola y como muchos más.
¿ya? Ella es de nacionalidad alemana, se casó con un varón de Finlandia, ¿ya? Es tal, hermano, la corrupción. Ella tiene 3 juicios pendientes en Alemania. Pero como el dinero lo mueve todo, ahí está, hermano, archivada, condena. ¿Por qué? Porque ella estudió ciencias políticas y otras cosas más. Y para llegar al puesto que está, tenía que hacer un máster como de 2 o 3 carreras. Un máster, ¿ya? Un doctorado. Y seguramente por falta de tiempo de él, falsificó la documentación. Y fue descubierta, ¿ya? Y fue, ¿cómo se dice?, acusada de fraude. Si ella no debería ser la presidenta de la Comunidad Europea, porque es una corrupta y se demostró que falsificó documentación. Pero el poder del dinero, hermano, es tan fuerte que ella igual postuló para ser la presidenta hace unos años ya, porque fue, a comienzos del año fue reelegida, ¿ya? Y es la que gobierna todo. Por eso, hermano, hizo un trato con Donald Trump, otro más instrumento de Satanás, de 800.000 millones de euros para destinarlo a comprar armas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el propósito de los millonarios de Norteamérica y de Europa es que Estados Unidos tiene que seguir siendo el país rey de la tierra. No aceptan que China, que Rusia, o Brasil, o la India, o Canadá sea más poderoso. Y resulta, hermanos, que China ya sobrepasó a Estados Unidos en todo. Lo único que tiene más Estados Unidos son bases militares. Pero la tecnología china, hermanos, en 25, 30 años, se fue así, para arriba. ¿Ya? Lo que pasa, hermanos, que los judíos sionistas y los capitalistas manejan la información. Crean en Estados Unidos, la política controla a los diarios, las revistas, la televisión. Fox News es de los dueños son neonazis y son judíos sionistas. No hablan nunca cuentan, por ejemplo, la cantidad de muertos, de soldados que han muerto en Ucrania. No, que Ucrania está bien porque y resulta, hermanos, que en YouTube he conocido coroneles en retirado, embajadores de Estados Unidos y coroneles generales que son imparciales, ¿ya? Entrevistados por programas de ciencias políticas y estrategia. Yo le recomiendo, hermano, vea el canal negocios.cl y otros canales más, donde se mueven muchos personas que fueron embajadores, diplomáticos, economistas de fama mundial, profesores de ciencias políticas como el señor Glenn Diesen, ¿ya? Y que van solamente por la verdad. En Ucrania, hermanos, la verdad es que han muerto como 1.200.000, 1.300.000 soldados.
Muchos de ellos, claro, la gran mayoría ucranianos, pero han muerto miles de colombianos, ecuatorianos, incluso peruanos, otros de Centroamérica, incluso norteamericanos, muchos de Europa, muchos africanos, porque les prometían, hermanos, 5.000, 8.000 dólares mensual de sueldo. Y en las batallas murieron y nunca le llegó a los familiares lo que el esposo, el papá o el hijo había ganado en 2, 3, 4 meses. Porque ese dinero nunca llegó a los familiares. Son las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque se descubrió uno de los bancos árabes, descubrió que Zelensky mueve para sus beneficios del orden de 40, 50 millones de dólares mensual en la corrupción. ¿Ya? Le están cobrando 140.000 millones de dólares o de euros. ¿Dónde fueron a parar? Han descubierto que muchas de las armas que tienen los grupos en Asia, en África, fueron vendidas por los ucranianos. Armas que le regalaron a ellos, se las entregaron a ellos para que lucharan contra el ejército ruso. La corrupción las tomaron y las vendieron al mercado negro, que se llama. ¿Ya? Muchas de esas armas están en África. ¿Ya? África, hermanos, es el continente más aplastado por el capitalismo mundial. Franceses, ingleses, alemanes, españoles, de todos los países de Europa. Hay parte en el Congo, hermano, en un tiempo atrás, una mina de diamantes y oro también. Una mina de oro y otra donde habían diamantes. Habían miles de personas trabajando. ¿Sabe cuánto era el sueldo diario de sol a sol? $1 diario. ¿Sabe cuánto es $1? Aquí en Chile son prácticamente 1.000 pesos. Niños de 7 años para arriba trabajando por medio dólar, 0,80, $1, los más grandecitos. Los dueños y que explotan de sol a sol a los obreros. ¿Por qué? Porque son países que el capitalismo domina todo eso, hermano. ¿Ya? Mire, hermanos, aquí en Chile, yo no estoy metido en la política como político, sino que observo y aprendo para poder ver cómo, hermano, se mueve todo. Aquí en Chile hay mucha corrupción, usted lo sabe. ¿Ya? Usted lo sabe. Pero menos mal que aquí en Chile el sueldo mínimo subió a 500.000 pesos, porque eran 350 la última. Y ahora están proponiendo 750. Menos mal que las cosas subieron, pero si no sube el sueldo, ¿qué va a frenar el alza de los alimentos? ¿Ya? A mí mismo, hermano, yo tengo 74, hace 8 o 9 años que jubilé. A mí me estafaron mucho, hermano. ¿Ya? Sobre todo los últimos 25 años. Los últimos, bien digo. ¿Por qué, hermano? Trabajé muchas veces con contratistas o empresas que venían de Santiago. ¿Cuál era el problema? Las imposiciones eran declaradas, pero no pagadas. Y trabajando en la roca, en la brisa, uno
no podía pedir permiso porque yo trabajaba en terminaciones y pedir permiso significaba faltar todo el día porque no había locomoción. Había un bus que nos llevaba en la mañana temprano y en la tarde, después como a las 7, nos traía de vuelta. No había cómo, si no tenía locomoción propia, ¿ya? Entonces, ¿y por qué? Porque las leyes aquí en Chile, como casi en todo el mundo, entienda esto, y créanlo, hermano, las leyes aquí en Chile y en todo el mundo son hechas e inventadas por corruptos para favorecer a los corruptos. Por eso todas las leyes tienen vacío. ¿Ya? ¿Se acuerda usted del abogado Hermosilla? ¿Ya? Un juez que estuvo ahí metido en eso, salió libre, pues, hermano. Un juez metido en la corrupción. Y así tantas cosas, hermano. ¿Ya? Entonces, muchos hemos sido víctimas del capitalismo. Y es una realidad. Esto no significa ser ni comunista, no. Yo desecho toda política. Y lamento, hermanos, que hayan pastores, obispos, que andan hablando que hay que votar por Kass o por Kaiser, otros que por la señora que fue ministra de Trabajo, ¿ya? Y hizo muy buen trabajo. Por eso está primero en las elecciones, ¿ya? Yo no voy a votar por ella, yo voy a recibir el papel, lo voy a doblar y nada más, no voy a marcar, ¿ya? Pero, ¿por qué ella va primero en la encuesta? Ahí. Porque ella hizo un buen trabajo. Gracias a ella, las jubilaciones subió. ¿Ya? Hay un bono de 185.000 pesos que todos los que jubilamos en nivel bajo lo recibimos, habiendo jubilado por la edad completa a los 65. Gracias a ese bono yo puedo sustentar mi hogar. Si no, no me alcanzaría, hermano. ¿Ya? Mi Dios provee. ¿Ya? Entonces, hermanos, así es el mundo. ¿Por qué? Porque si no fuera, hermano, por el propósito de Dios, los 6 países más grandes de Europa, Italia, España, Francia, Alemania, Polonia, Inglaterra, esos 6 países que son los más en capacidad de armamento, son los más grandes y en pueblo, están los 6 países en hecatombe comercial. Casi prácticamente destruido, mucha cesantía. En Alemania ya no se fabrica ningún auto. Francia está quebrado, hermano. Inglaterra igual. Todos esos países que nombré, 5 o 6 países, están... Ahora, imagínense usted si esos países estuvieran económicamente como estaban 20 años atrás. Hace 3 años, hermano, habría empezado la Tercera Guerra Mundial. Porque todos esos países han apoyado, que la OTAN ha apoyado, y Estados Unidos ha apoyado al ejército ucraniano. Con soldados, armas, hombres militares de grado, especialistas en muchas cosas, ¿ya? Pero ocultamente. Y todo eso, Rusia ha tenido que guerrear prácticamente con la OTAN. Por eso, hermanos, es que si esos países estuvieran económicamente bien,
ya habríamos estado 1 año, 2 años, 3 años atrás, el mundo a lo mejor estaría destruido, hermano. ¿Ya? Porque se supone que Rusia no dejaría que ser aplastado como habría sido si estos países hubiesen estado económicamente bien. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque la Tercera Guerra Mundial, hermano, destruiría todo. Destruiría todo. Y Dios no lo ha permitido. Porque el hombre puede hacer muchas cosas, pero el propósito de la vida y la muerte es de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la Tercera Guerra Mundial mataría 4.000, 6.000, tal vez 7.000 millones de seres humanos. Y a lo mejor se destruiría todo, que son como 8.000 millones. ¿Ya? Y eso lo ha evitado Dios, ¿cómo? Llevando a los grandes problemas económicos de las 6 naciones más grandes. ¿Por qué? Porque a pesar de que ahí el presidente de Francia, Macron, fue puesto por una familia Rothschild de Francia. Fue levantado como político y después candidato, y ahí está, hermano. ¿Ya? Un monigote. Donald Trump no tiene idea de política, pero fue puesto. Y hace 2 meses atrás estaba tratando de solucionar la guerra de Ucrania, pero al final le dijeron no. ¿Ya? Y ahora está dispuesto incluso a apoyar con misiles a Ucrania, porque Zelensky dijo, el presidente de Ucrania, que no iba a ceder ni 1 milímetro del terreno que tiene tomado Rusia, que son aproximadamente ya cercanos a los 150.000 kilómetros. 1/4 parte de Ucrania ha sido tomada por el ejército ruso. ¿Ya? Y el asunto es que ese terreno Rusia va a volver a ir. Además que, considérese, todo el pueblo ucraniano hace 30, 35 años pertenecían a la Unión Soviética. ¿Ya? Si ahí el problema es la corrupción de los neonazis y los capitalistas de todo el mundo. Hermano, ha pasado la hora y téngalo por claro, hermano. La próxima Tercera Guerra Mundial será la batalla del Armagedón, que será 3 o 5 años después del arrebatamiento. Y estamos muy cercanos, hermano, a ese tiempo. Tal vez 1 año, 2 años, 3 años, porque el tiempo lo pone Dios. Pero la clave será, cuando caiga Estados Unidos y caiga el dólar, ese día comenzará la gran tribulación, porque van a quebrar todos los sistemas económicos de Europa y de Estados Unidos. El único sector que se va a salvar por un plan de Dios es todo el Oriente, China, India y otros países, incluido Rusia, ¿ya? Que no tienen nada que ver con Estados Unidos. Pero no va a haber Tercera Guerra Mundial. Van a haber, como se dice, irán a agarrarse a combo en muchas partes, pero como Tercera Guerra Mundial no va a ocurrir. Porque Rusia, hermanos, tiene muchos miles de misiles y ojivas nucleares. También Estados Unidos tiene menos y menos modernos, pero tiene gran cantidad. Los portaaviones, que son, no sé, como 15 en total, 12, 15, todos cargan misiles, también barcos especiales, submarinos, pero, y también está, hermano, el crecimiento de China. China ya tiene muchos aviones supersónicos, muchos misiles, submarinos, barcos, portaaviones, al igual que Rusia. El mundo, hermano,
por el capitalismo está preparándose para aplastar a los pobres. Esa es la verdad. Pero Dios no lo va a permitir. La Tercera Guerra Mundial será la batalla del Armagedón. Esa va a ser una verdadera guerra mundial. Antes de eso, no. Amados hermanos, doy gracias a Dios por presentar este tema. Espero que no quede enredado en YouTube. Y ya, no sé, mi hermano Jorge, que está ahí, no sé si hoy día podrá subirlo, ¿ya? Porque yo de eso no entiendo nada, hermano, ¿ya? Yo lo único que sé hablar de lo que de Dios tengo. Y él es ingeniero en computación, y él es el que graba ahí la cámara, luego edita, y en YouTube, donde está el canal que está en YouTube, un canal de televisión, ahí posiblemente la tarde o mañana estará esto ya para que puedan verlo. Dios les bendiga, amados hermanos. Las más ricas bendiciones para todos. Un abrazo en el amor del Señor y que Dios les bendiga mayormente a sus seguidores, ahora y siempre. Amén.